El horario decía una cosa, pero el asesinato, al parecer, tenía su propio horario. Bienvenido a Crimen y Sombra, soy tu anfitrión Alejandro. Hagamos que este momento cuente. Comenta a continuación y comparte tu rincón del mundo. A todos hace que este viaje sea aún más especial. Vamos a sumergirnos en ello. Era una de esas tardes de finales de primavera que hacían sonreír incluso al residente más cínico de Nether Ditchford, ante el aroma de las glicinas y el brillo dorado del sol en el estanque de la vicaría. Los setos estaban repletos de dedaleras, las abejas revoloteaban perezosamente sobre los rosales enrejados, y los aldeanos se movían con el ritmo pausado de quienes creían en la santidad de una taza de Tianen. En el centro de todo, la estación de tren resonaba silenciosamente. La estación de Nether Pitchford era poco más que una cabaña de piedra, con una cabina de señales oxidada y un solo banco, pero servía de enlace del pueblo con el mundo exterior. Los trenes pasaban con poca frecuencia 3 veces al día y siempre a horario. Eso fue así hasta el martes, cuando llegó el tren de las 6:17 procedente de Paddington, con un pasajero extra. La señorita Jane Marple estaba en el andén, aunque no por necesidad. Le gustaba pasear hasta la estación los martes a la hora del té, una costumbre que adquirió hacía mucho tiempo cuando su sobrino Raymond venía de visita desde Londres. Raymond no había venido en años, pero el paseo le daba tiempo para reflexionar, y a la señorita Marple, ahora un poco encorvada por la edad, pero no menos aguda, le encantaba observar el mundo cuando éste creía no ser observado en esa noche. Sus ojos azul pálidos recorrieron el andén con una especie de curiosidad distante. El señor Félix Cray, magistrado jubilado, discutía con el jefe de estación sobre el nuevo formato del horario. La señorita Letitia Sims, una solterona que había sido una prometedora cantante de ópera, antes de que un escándalo silenciara su carrera, deposita cuidadosamente una cesta de fresas a sus pies, y el joven Harold Finch, de 22 años, con dientes separados y recién recuperado de un stent fallido en Londres, pateaba una piedra con la apatía de quien no sabe qué hacer con las manos. Entonces llegó el tren, con las ruedas chirriando en el silencio del campo. La puerta del vagón de tercera clase se abrió y salió una mujer con un abrigo de lana carmesí, a pesar del tiempo. Llevaba el mismo lápiz labial rojo, un sombrero de ala estrecha calado hasta los ojos y una cierta seguridad que no pertenecía a un pueblo como Nether Pitchford. Subió al andén y se detuvo, como esperando a que la reconocieran. Nadie la reconoció en el maletero. Un muchacho de 17 años llamado Graham, de rostro descuidado, se adelantó. «¿Equipaje, señorita?» La mujer no respondió. En cambio, giró sobre sus talones y caminó a paso rápido hacia la salida, haciendo resonar los tacones contra las viejas piedras. Pasó junto a la señorita Marple con un leve asentimiento, un gesto que no pasó desapercibido para el anciano detective. A la señorita Marple regresó a casa lentamente, con la imagen de la misteriosa mujer rondando en su mente. No record haberla visto antes, y en un pueblo como Nether Pitchford, eso significaba algo. Los forasteros siempre significaban algo por la mañana. El aire estaba cargado con la típica charla nerviosa que solo un pueblo puede producir, porque a las 7 de la mañana, el señor Alfred Sims, primo del jefe de estación, había encontrado a la mujer del abrigo rojo muerto en la sala de espera boca abajo, sobre el estante del horario. En la señorita Marple ya iba por su tercera taza de té cuando le llegó la noticia. Fue Dora Grimsby, la ama de llaves del vicario, quien trajo la historia, sin aliento tras el paseo. «Está muerta, señorita Marple, más muerta que las dalias del año pasado. Allí mismo, en la sala de espera, nadie la vio entrar, sin billete de vuelta, nada más que su abrigo, su pintalabios y el horario del tren bajo la mano». A la señorita Marple
Dejó su taza de té con cuidado. ¡Qué curioso!, dijo. ¡Qué curioso! Nether Ditchford no había presenciado un asesinato en más de 30 años. Desde el sonado asunto de la viuda Mabel Hargreaves y el arsénico en las gachas de avena del desayuno de su marido, ese había sido el tipo de suceso que perduraban en los chismes durante décadas, embellecido y edulcorado con cada relato hasta convertirse menos en un recuerdo y más en una pieza del folclore del pueblo. Pero el cuerpo en la sala de espera no era una historia del pasado. Era tan real y reciente como la niebla del amanecer que aún se cernía sobre los setos cuando el sargento Tom Crouch llegó en bicicleta con las mejillas sonrojadas por el frío matutino y el corazón ya preparado para lo peor a media mañana. La estación había sido acordonada con solo las expresiones severas de los 2 empleados del ferrocarril y un trozo de cordel. Eso no impidió que los aldeanos se congregaron, como cuervos en un campo de cosecha, estirando el cuello y fingiendo que simplemente estaban dando un paseo. La palabra asesinato aún no se había pronunciado en voz alta, pero flotaba en el aire como humo, enroscándose en cada susurro. A la señorita Marple observaba la conmoción desde la ventana de su salón, con la cortina de encaje apartada. Con cuidado. Ya había recopilado varios datos, ninguno especialmente sustancial por sí solo, pero sabía que a menudo el más mínimo detalle encierra la verdad más profunda. El joven Harold Finch había sido uno de los primeros en descubrir el cadáver, o al menos eso afirmaba. Ahora se encontraba cerca de la valla de la estación, tirando nerviosamente de las mangas de su jersey, mientras le contaba lo sucedido a la señora Dalrymple. La esposa del carnicero estaba allí tumbada, boca abajo, como si se hubiera quedado dormida en el banco, solo que no respiraba. No tacue nada, lo juro por mi madre. La señora Dalrymple asintió solemnemente, con los ojos brillantes por la emoción de la proximidad del escándalo. Justo detrás de ella la sota Letitia Sims, agarrando su cesta de fresas del día anterior, murmuraba algo sin dirigirse a nadie en particular. Abrigo rojo, dices. Escarlata, más bien. Color descarado para el campo. Ann siempre lo decía. Los problemas vienen vestidos de rojo en la vicaria. El reverendo Gil Spargeter ya estaba preparando el sermón del domingo. Había elegido el tema de El forastero en la puerta y ensayaba un tono solemne frente al espejo, cuando su ama de llaves, Dora, lo interrumpió con más noticias. Dicen que no llevaba billete, vicario, tampoco identificación, y el horario, bueno, estaba abierto hasta la llegada de las 6:17, el mismo tren en el que vino el reverendo. Pargeter palideció levemente. Él también había visto a la mujer, justo antes de cenar la noche anterior, caminando a paso rápido junto al seto, con su abrigo como un destello rojo entre los espinos. Pensó que sentía curiosidad, pero supuso que estaba visitando a alguien. Todos siempre daban por sentado eso. Ahora, deseaba haberle hablado, haberle dedicado unas palabras, quizás incluso un simple buenos noches, pero la perspectiva siempre aportaba claridad moral. En el salón de The Rose y Ivy, la tetera no había dejado de hervir desde las 9. El lugar estaba abarrotado. La Ezra Fanshawe, quien dirigía el establecimiento con la férrea determinación de una ex-enfermera de guerra, respondía a las preguntas con su habitual agudeza. No entró aquí, y no la había visto antes. Pero te diré algo. A ninguna mujer usa zapatos así a menos que esté acostumbrada a caminar sobre piedra de ciudad, no por caminos rurales. En la señora Fanshawe se enorgullece de fijarse en el calzado. Una vez había reconocido a un falsificador de Eastbourne simplemente por el extraño desgaste de su tacón izquierdo. Zancada, asimétrica, le dijo al agente de policía en aquel momento, con gran satisfacción. Mientras tanto,
La presencia policial aumentaba. El inspector Frank Medlock había sido llamado desde Bellingford. Llegó con un abrigo oscuro y un humor acorde. Aunque era un oficial competente, Medlock tenía poca paciencia con las teatralidades del pueblo, la proximidad de ancianas con miradas conocedoras y clubes de jardinería. Con coartadas le resultaba insoportablemente tediosa. Aún se desconoce la identidad de la víctima, anunció a los pocos allí reunidos que, mediante un misterioso proceso, habían convertido la fachada de la oficina de correos en un foro informal para todas las declaraciones públicas. Ni Bozo, ni un papel en el bolsillo de su abrigo con una sola línea escrita en andén 3, lado equivocado. Y sí, todo en esta revelación solo agravó el misterio. ¿Qué significaba? ¿Por qué estaba en el andén un sí? La nota se refería al andén 3. ¿Y cuál podría ser el lado equivocado en un pueblo con solo 2 vías? La señorita Marple, que aún no había salido de casa, sintió especial interés por aquella nota. Repetía las palabras en voz baja, mientras ordenaba unos horarios antiguos en su escritorio, buscando la relación entre las horas de llegada y las rutas de los trenes. Algo en ella le atraía la atención, no un recuerdo preciso, sino una llamada familiar, como oír el eco de una melodía cuya letra había sido olvidada hacía tiempo. Esa tarde tomó el té con el coronel Weatherby, un viudo que vivía 3 casas más allá y que había servido en la India. Aunque sordo de oído y propenso a contar historias de cazar tigres y evitar cobras, el coronel aún poseía una agudeza militar en ciertos asuntos. «¿Abrigo rojo, dices?», repitió, removiendo el té con gran concentración. «Un color raro para esta época del año. Llama la atención. No es lo que usaría si quisieras entrar en un pueblo sin ser visto nal menos», dijo la señorita Marple, con suavidad, «que contaras con que la gente recordaría el abrigo y olvidaría el rostro en el coronel». Weatherby parpadeó. «Caramba, qué ingenioso». Sonrió levemente. «No más de lo que la gente merece. Recordamos lo que nos alarma o nos deleita. Todo lo demás se convierte en papel pintado». El coronel se rió entre dientes. Aunque no entendió del todo de vuelta en la comisaría, el inspector Medlock caminaba de un lado a otro, frustrado. Las huellas dactilares de la mujer no arrojaron ningún resultado. El alojamiento local no reportó ningún huésped que coincidiera con su descripción. Nadie de los pueblos cercanos afirmó haberla visto. Al caer la noche, el pueblo había adquirido una nueva quietud, no la apacible quietud de la rutina, sino el cauteloso silencio de la incertidumbre. Desconocidos con abrigos rojos, horarios marcados con advertencias crípticas. Una mujer murió en la sala de espera sin que nadie la reclamara, y sin razón aparente para estar allí en la oscuridad de su cabaña. La señorita Marple encendió una pequeña lámpara y se sentó a bordar. Sus dedos se movían con calma, pero su mente trabajaba en círculos cerrados y cuidadosos. Pensó en el joven Harold y en su nervioso tirarse de las mangas. Pensó en Letitia Sims y sus declaraciones demasiado impacientes. En el vicario que recordó demasiado tarde. En los zapatos, la nota y el abrigo. Y sobre todo, en el andén 3, el pueblo tenía sus teorías. Siempre las tenía. Pero la señorita Marple sabía que no debía confiar en lo que la gente decía en voz alta. La verdad siempre se escondía en lo que preferían callarse. Inclinó hacia su bordado y sonrió tranquilamente para sí. Miss Manel, el día siguiente sería sin duda el más revelador. Llovió a la mañana siguiente. No una lluvia torrencial y purificadora, sino una llovizna suave y persistente que empapó los techos de paja y enturbió los senderos, dejando un ligero olor a hojas húmedas y sótanos olvidados en todo el pueblo de Nether Pitchford. El cielo gris armonizaba con el ánimo de sus habitantes, quienes, a pesar del mal tiempo, encontraban motivos para acercarse a la estación
o quedarse un rato más en el salón de té, cada uno con la esperanza de enterarse de algún chisme que los demás se habían perdido. El inspector Frank Medlock ya estaba en la comisaría, con los pantalones empapados hasta las rodillas y su ánimo empeorando cada hora. La víctima, aún sin nombre oficial, había sido trasladada a la cámara frigorífica detrás de la funeraria Fellon, donde la señora Fellon la cubrió con una sábana blanca de lino y se negó a permitir la entrada a nadie que no fueran las autoridades. Sin embargo, los aldeanos no necesitaban acceso oficial. Estaban formando sus conclusiones con naturalidad, ayudados por la conveniente explicación de que la mujer de rojo seguramente era alguna delincuente, o al menos una escandalosa fugitiva. Solo la señorita Marple se abstuvo de juzgar. Pasa la mañana preparándose en silencio, releyendo horarios antiguos, haciendo una breve lista de nombres y preparando un bizcocho por si acaso llegaba alguna visita. Sabía que no debía precipitarse en las preguntas. La gente era más reveladora cuando creía que hablaba de algo completamente distinto. Su primera visita llegó a media mañana. Era el joven Harold Finch, con aspecto de no haber pegado ojo. Se movió inquieto en la puerta hasta que la señorita Marple lo invitó a pasar con una cálida sonrisa y le ofreció un té, que aceptó con un gesto agradecido de sus estrechos hombros. «Aunque raro, ¿verdad?», dijo, mirando el estampado de la alfombra como si pudiera ofrecerle respuestas. «O sea, aquí nunca pasa nada». «Es cierto», respondió la señorita Marple, sirviendo el té con firmeza. «Aunque supongo que si algo ocurriera, elegiría un lugar que parece muy improbable». Parpadeó. «¿Crees que la asesinaron?» Entonces, la señorita Marple lo miró con amabilidad. «Oh, no me atrevería a saberlo. Pero es inusual, ¿no le parece? Que una persona llegue en el tren de las 6:17, no hable con nadie y sea encontrada muerta unas horas después. Invita a hacer preguntas». Harold asintió lentamente, con los ojos aún desenfocados. «Dijiste que la viste, ¿verdad?», preguntó la señorita Marple con indiferencia. «Justo antes de que... antes de que la encontraran». Volvió a sentir, esta vez con más fuerza. «Volví del pub. Ni siquiera me detuve. Simplemente pasé por la estación y creí ver a alguien. Pensé que tal vez alguien había perdido el tren. ¿Sabes? ¿Entraste?» «No, señorita. Solo miré por el cristal. Ya estaba en el banco. No le di importancia». La señorita Marple no hizo ningún comentario, pero notó la vacilación en su voz. No era una mentira del todo, pero tampoco la verdad absoluta. Harold tenía el aspecto de un chico que ansiaba formar parte de algo, de lo que fuera, que lo hiciera parecer importante, pero no responsable. Cuando él se fue, ella anotó algunas palabras en su cuaderno. Luego se puso el sombrero y el abrigo y se dirigió a la estación. La sala de espera ya había sido reabierta. El inspector Medlock tenía poco interés en preservar una escena del crimen que no contenía huellas dactilares, sangre ni armas. El expositor de horarios estaba ordenado y los bancos limpios. Solo flotaba en el aire un tenue aroma a perfume floral con un matiz amargo. La señorita Marple entró y miró a su alrededor con serena determinación. Se sentó en el banco donde habían encontrado a la mujer y estudió el horario. Estaba abierto a las 6:17 desde Paddington. Pasó la página con cuidado. Solo un día atrás. Luego, un día más adelante, sin marcas de escritura, sin manchas, sin arrugas, lo habían abierto deliberadamente. Señorita Marple», dijo una voz detrás de ella. Se giró y encontró al inspector Medlock con los brazos cruzados y una expresión cortésmente tensa. «He oído que has estado recopilando historias», dijo solo. «Bizcocho y conversación», respondió ella sonriendo. A Medlock no le devolvió la sonrisa. «Es un asunto policial, ¿entiende? Agradezco su curiosidad, pero preferiría que así fuera». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Oh,
Estoy totalmente... Dick, no hay nada peor que la intromisión de los aficionados. Recuerdo a una mujer en Eastbourne que una vez acusó a su propio perro de robarle sus horquillas. Resultó ser el cartero desde el principio. El inspector la miró parpadeando, sin saber si se estaba burlando de él. Lo dejó pasar con un suspiro. Estamos investigando la etiqueta del abrigo, dijo. Era de una boutique en Kensington. Elise es de Knightsbridge. Nos estamos comunicando con ellos ahora a un buen comienzo, dijo la señorita Marple con cariño. Quizás lo compró ella misma. Oh, quizzes. Few, Unric. La ropa siempre tiene historias muy interesantes. A Medlock le hizo un gesto firme con la cabeza y se alejó tras su partida. La señorita Marple se quedó un rato más. Luego salió de la estación y dio una vuelta por el pueblo, deteniéndose en el salón de té de la señora Fanshawe. El lugar estaba más tranquilo hoy, aunque dos mujeres estaban sentadas junto a la ventana, hablando en voz baja. La señorita Marple pidió una taza de Earl Grey y se sentó donde pudiera oírla. No parecía asustada, decía una mujer. Eso es lo curioso. Uno pensaría que alguien en peligro miraría por encima del hombro, pero caminaba como si tuviera un propósito. Quizás se encontraba con alguien, dijo el otro, y quizás nunca apareció, no, tal vez sí, respondió sombríamente la primera mujer. La señorita Marple tomó su té y reflexiona. Una mujer con un abrigo rojo llega a las 6:17, sentada sola en una sala de espera, mirando un horario. Una nota en el bolsillo de su abrigo sobre el andén equivocado. Una marca de boutique en Knightsbridge. Y nadie en el pueblo está dispuesto a admitir que la conoce. Caminó lentamente a casa, con el paraguas inclinado para protegerse de la llovizna, mientras su mente daba vueltas en silencio. El inspector buscaría tiendas, etiquetas y rastros de papel, pero la señorita Marple sabía que no debía confiar en el papel. Eran las personas quienes contaban la historia. A través de sus silencios, sus pensamientos a medio formar y sus curiosos patrones, llegó a la puerta de entrada y se detuvo al otro lado de la calle, a la sombra del seto. Alguien la observaba. No era el inspector Medlock, no era el joven Harold, era otra persona, una figura alta, con un abrigo marrón que regresó al verde en cuanto ella se giró. La señorita Marple ladeó la cabeza, no alarmada, sino intrigada. Los secretos salían a la luz. Why en Nether Pitchford? Los secretos nunca permanecían enterrados. Por mucho tiempo. Mañana visitará a Elise de Knightsbridge, o al menos descubriría quién en el pueblo podría haberlo hecho recientemente. Cuando la lluvia amainó la tarde siguiente, Nether Pitchford había recuperado su imagen de paz. El césped estaba cortado, los tendederos ondeaban de nuevo, y la fiesta en el jardín del vicario, reprogramada de la semana anterior, se había reanudado con bastante optimismo. Pero justo debajo de la pulida superficie del pueblo corría una corriente de curiosidad e incomodidad. Una desconocida había muerto entre ellos, y nadie, ni siquiera el chismoso más empedernido, podía decir quién era, ni por qué había venido. Ese tipo de ignorancia era intolerable en un lugar como Nether Pitchford. El inspector Medlock se hacía cada vez más inoportuno. Se había instalado por la mañana en el Rose y Ivy, bebiendo taza tras taza de fuerte, y citando a varios aldeanos para breves e insatisfactorias entrevistas. La mayoría se sentía halagada de ser consultada por un hombre del Departamento de Investigación Criminal de Wallingford. Otros, como el coronel Weatherby, se irritaba al ser tratados como sospechosos, en lugar de como pilares de la comunidad. Estaba jugando al whist con la señora Hargreaves el martes por la noche, respondió el coronel al ser interrogado. Hayes, como una bandida. Y todo el mundo lo sabe. ¿Le doy su dirección, inspector? Medlock no respondió. Simplemente escribió algo en su cuaderno y siguió adelante.
Era poco antes del mediodía cuando el inspector hizo lo que creyó un gran avance. Harold Finch, nervioso, sudoroso y fácilmente influenciable, finalmente admitió que, de hecho, había entrado en la sala de espera de la estación esa noche, había visto a la mujer sentada en el banco, pero algo en su postura lo desconcertó. Así que entró en pánico, se fue sin avisar a nadie, y luego inventó la historia de haberla visto a través del cristal. ¿Por qué miente, Harold?, preguntó el inspector cruzándose de brazos. No quería que nadie pensara que había hecho algo, murmuró Harold, apenas audible, a lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿lo habías hecho? No, señor. Lo juro, ya estaba quieta. No la toqué. Solo me. Asusté. La confesión bastó para sembrar sospechas, al menos en la mente del inspector. Medlock ya había visto este patrón ladrón de poca monta, joven con dificultades. Un momento de oportunidad que se topó con el pánico. Aún así, algo no cuadraba. La víctima no presentaba marcas de violencia, ningún indicio de robo. Harold Finch, a pesar de todos sus defectos, no le parecía a Medlock un asesino a sangre fría. A la noticia de la detención de Harold se extendió rápidamente. Para la hora del té, medio pueblo había aceptado que el chico había perdido la cabeza. Algunos citaban su estancia en Londres, demasiadas mujeres prepotentes y malas influencias, murmuró la señora Dalrymple. Otros afirmaban que siempre había tenido una mirada peligrosa, lo cual era curioso, ya que solo unos días antes lo habían llamado el tímido Finch con orejas desafortunadas. A la señorita Marple, por su parte, guardó silencio al respecto. Observó cómo el pueblo giraba y postulaba desde su posición privilegiada, escuchando, observando que cambiaba, y aún más importante, que no han más tarde, ese día, hizo una visita tranquila a la señorita Letitia Sims. Letitia vivía en una cabaña pulcra cerca del campo de cricket, rodeada de rosales trepadores y protegida por una puerta que chirriaba con desaprobación al abrirse. Abrió la puerta con una bata de terciopelo que antaño había estado de moda y un toque de colorete que no había difuminado bien. Señorita Marple dijo con teatral deleite: «Pase. Por favor, me estoy comiendo un trozo de pastel dandí». «¿Che? Asunto tan terrible este asesinato. Simplemente terrible». A la señorita Marple aceptó la invitación con amable calidez y pronto se encontró sentada en un sillón floral, bebiendo té tibio mientras Letitia hablaba sobre el estado de las costumbres modernas y el declive del buen sentido del vestir. Y ese abrigo, Dios mío. Escal, imagínate llegar a un pueblo tranquilo con un abrigo así. Me atrevería a decir que buscaba atención. Es posible, dijo la señorita Marple con un tono suave. O quizá esperaba que el abrigo la hiciera memorable, aunque el resto de su cuerpo quedara olvidado. Anne Letitia frunció el ceño y luego cambió de tema bruscamente. ¿Ha hecho la policía algún arresto? Están interrogando a Harold Finch. Letitia chasqueó la lengua. Bueno, siempre ha sido un poco raro, ¿no? Lo de las manzanas robadas y el reloj de su tío. No me extrañaría. La señorita Marple tomó un pequeño bocado de pastel y miró a su anfitrión con sereno interés. ¿Alguna vez va a Londres, señorita Sims?, preguntó a la ligera. Letitia parpadeó y su taza de té se detuvo en el aire. ¿Londres? Hace años que no. No tengo por qué ahora. Hago todas mis compras en Wallingford. Aunque hace años solía actuar allí, cuando era soprano. Eso fue antes de que mi voz decayera. La señorita Marple asintió con simpatía. Aún así, un poco de aire de ciudad de vez en cuando sienta bien. Estaba leyendo sobre una tiendecita encantadora en Knightsbridge. Elise, ¿la conoce? La expresión de Letitia cambió. Solo por un instante. Una pausa demasiado breve para que la mayoría la notara. Pero la señorita Marple lo notó. He oído hablar de ello, dijo Letitia, alistándose. La batan, pero es difícil para gente como yo hoy en día.
La señorita Marple no insistió, simplemente agradeció a su anfitriona, elogió el pastel y se marchó aun cuando regresó a casa. El sol había aparecido, tiñendo los setos de dorado, pero sus pensamientos seguían fijos en las sombras. Había algo teatral en las respuestas de Leticia, algo demasiado ensayado, y ese breve desliz, esa respuesta demasiado cautelosa sobre Élise, era justo el tipo de detalle que la señorita Marple encontraba más revelador. A Anne ya no le cabía duda de que el abrigo rojo había pasado por manos locales. ¿Y si lo había comprado alguien de Nether Pitchford? Entonces el desconocido no era tan extraño como parecía al anochecer. El inspector visitó a la señorita Marple. Estaba cansado y menos severo que de costumbre, frustrado por la naturaleza circular de las sospechas del pueblo y la falta de pruebas contundentes. Están listos para cargar contra el chico Finch, dijo, sentado rígidamente en su sala en esconde. Algo no sé qué, pero algo sí, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero hay que preguntarse, ¿de qué se esconde y para qué se esconde? No siempre son lo mismo. Medlock suspiró. Sea sincero, no estoy convencido de que sea el asesino, pero es el único que ha mentido hasta ahora. La señorita Marple asintió lentamente. Pero la culpa a menudo se revela no en mentiras, sino en la ausencia de preguntas. La gente asustada rara vez pregunta nada. Ella le ofreció té, que él rechazó, y lo acompañó hasta la puerta esa noche. El pueblo durmió intranquilo. Los pétalos de rosa se rizaban en el aire fresco, y un zorro ladraba a lo lejos. Tras las ventanas con cortinas, la gente susurraba y observaba, y en una habitación encima de la tetería, la señorita Leticia Sims contemplaba su armario con expresión indecipherable. La investigación del asesinato tenía un sospechoso, pero la señorita Marple tenía sus dudas. Habían demasiados silencios aún sin decir Annie. Un abrigo rojo que aún no había contado su historia. La mañana siguiente trajo consigo una suave neblina que se aferraba a los campos, como un recuerdo que no quería abandonar. Nether Pitchford, con sus ventanas aún empañadas por la condensación y sus setos húmedos de rocío, parecía casi demasiado apacible para la corriente subyacente de sospecha que corría silenciosamente bajo sus calles empedradas y sus amenidades. Matutinas Anne, la señorita Marple, siempre puntual en sus rutinas, estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, sorbiendo su té y escuchando la radio, que murmuraba suavemente las noticias de la mañana. El chico Finch seguía siendo interrogado. Aunque no arrestado oficialmente, el inspector tenía poco en qué basarse, salvo una vaga confesión, un comportamiento nervioso y la desgracia de ser pobre y común y corriente. Sin embargo, los instintos de la señorita Marple, agudizados durante décadas de vida en el pueblo y de observación silenciosa, le dijeron que Harold Finch era una pista falsa, un muchacho desafortunado, atrapado en el centro de algo mucho más complejo de lo que podía comprender. Echó un vistazo, una vez más, al horario de trenes doblado, cuidadosamente colocado junto a su platone a las 6:17 desde Paddington. La mujer había tomado ese mismo tren, o eso suponían todos. El horario se encontraba abierto, y ella había llegado alrededor de esa hora. Pero la señorita Marple había empezado a preguntarse si ese detalle era cierto o solo una farsa. Había algo demasiado ordenado en ello. On se levantó, cogió su abrigo del perchero y decidió que era hora de visitar al señor Albert Withers. El portero de la estación Albert había trabajado en la estación más tiempo del que la mayoría de la gente podía recordar. Un hombre pequeño y corpulento, de andar rígido y con el sombrero siempre ladeado. Tenía la clase de memoria que registraba las idas y venidas mejor que cualquier libro de registro.
ella lo encontró parado justo afuera de la plataforma. Puli, un poste de luz de bronce con un paño deshilachado. «Buenos días». Albert dijo alegremente «Buenos días». La señorita Marple respondió con un respetuoso asentimiento. «Sigue siendo una hora extraña para el pueblo, ¿verdad?» «Sí», dijo ella, observando atentamente. «Aunque me doy cuenta de que los momentos extraños a menudo revelan verdades comunes, si uno sabe dónde buscar». Albert se rió entre dientes. «Tiene un don para decir cosas ingeniosas, señorita». La señorita Marple sonrió y se acercó. «Dime, Albert, la noche que llegó la mujer, ¿recuerdas si el tren de las 6:17 salió puntual?» Albert se rascó la nariz. «Ni un minuto tarde. Llegué justo cuando el reloj del campanario daba las 6:17. Es uno de los pocos trenes que siempre parece funcionar como debe». «¿Y estabas aquí cuando llegó?» «Por supuesto que sí. ¿Y cuántos salieron?» Albert hizo una pausa, pensando. «No muchos. Solo recuerdo con claridad a dos en un joven con maletín, camino a Wellingford, y la mujer del abrigo rojo. Resaltaba como un zorro en un gallinero. Caminaba con determinación, no dudó ni un segundo». «La señorita Marple», asintió pensativa. «¿Y habló con alguien?» «Ni un alma, ni siquiera miró a su alrededor. Simplemente cruzó la verja y se fue por el callejón». «Nunca la había visto». La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. «¿Y llevaba algo? ¿Un bolso? ¿Una cartera?» Albert frunció el ceño. «Eso es lo raro ahora que lo mencionas. No llevaba nada consigo. Ni siquiera un bolso que yo viera». La señorita Marple le dio las gracias y le dejó fluir su ropa. Caminaba despacio, encajando las observaciones como las piezas de un rompecabezas. Una mujer que llegaba de Londres sin equipaje. Una nota en el bolsillo que hacía referencia a un andén diferente. Y un abrigo rojo, comprado en una boutique demasiado elegante para el presupuesto de la mayoría de los aldeanos. Se detuvo frente a la sala de espera de la estación y volvió a entrar, ahora vacía y con un ligero eco en el silencio matutino. Su mirada se dirigió de nuevo al expositor de horarios. Había sido reemplazado por una copia nueva en la antigua que se había llevado la policía, quizás como prueba, pero algo aún persistía. Caminó junto al banco donde se había encontrado. Su mirada se posó en un leve arañazo en la madera delgado, casi como si le hubieran quitado una astilla, no más largo que un dedo. Se agachó para inspeccionar más de cerca, rozando el borde con la mano, justo debajo del banco. Sus dedos encontraron algo áspero, un pequeño trozo de pergamino encajado en el hueco, entre los listones. Con delicado cuidado, lo sacó. No era más grande que una estampilla. Estaba doblado con fuerza y tenía los bordes ligeramente amarillentos. Lo abrió lentamente. Dentro solo había 4 números, garabateados con lápiz tembloroso. Las 5:09 de la tarde, 1 hora. O quizás un tren, pero ciertamente no a las 6:17, pues eran las 18:17 en formato de 24 horas. La señorita Marple dobló el periódico y se lo metió en la manga. Pensó que era una pista que nadie más había visto. Regresó a casa y cogió el horario de trenes de su escritorio. Revisó las columnas comprobando las llegadas y salidas del día en cuestión. A las 5:09 de la tarde, un tren se detuvo en Nether Pitchford, un servicio local procedente de Barnstone, no de Londres, ni siquiera de Wallingford. Un tren tranquilo con pocos pasajeros, utilizado principalmente por viajeros y trabajadores de pueblos pequeños. Si la mujer hubiera llegado en ese tren, entonces todo lo que supuso la investigación se basó en una falsedad, lo cual planteó una nueva pregunta. ¿Se abrió el horario deliberadamente para el tren equivocado? Y si así fue, ¿quién lo abrió? Esa noche visitó la vicaría. El reverendo Pargeter la recibió con serena solemnidad. Con su habitual alegría, apagada por los últimos días, la encontraron muy cerca de la iglesia. Dijo, llevándola
al salón. Me ha preocupado profundamente. Sigo preguntándome qué le habría dicho de haberlo sabido. A veces, dijo la señorita Marple con suavidad, la gente no quiere que les hablen, quieren pasar desapercibidos. Él asintió, revolviendo su té distraídamente. Creo que dijiste que la viste pasando por tu jardín así. Justo antes de cenar. No parecía perdida, solo decidida. ¿Estás seguro de que eran más de las 6? Dudó. No, quizás antes. No debían de ser más de las 5:30. Lo recuerdo porque acababa de llegar el correo y estaba leyendo una carta de mi hermana de Devon. Siempre la echa 2 días antes. Y siempre llega a la misma hora. La señorita Marple sonrió amablemente. El detalle confirmó lo que sospechaba Anne, la mujer. No había llegado a las 6:17. Había llegado antes. En el tren local de las 17:09. El horario que dejaron abierto fue una distracción, una pista falsa. Volta a casa. La señorita Marple escribió una nota y la metió en un sobre. La dirigió a Élise de Knightsbridge, solicitando discretamente información sobre cualquier venta reciente de un abrigo de lana roja. La firma simplemente Jane Marple, St. Mary Mead, consciente de que las consultas educadas y a mano aún eran muy útiles en un mundo que crecía demasiado rápido para su propio bien. Anne juntó las manos en el regazo y cerró los ojos en una llegada falsa, en una pista oculta, debajo del banco. Anne y un pueblo que todavía murmura. Medias verdades y miradas desatendidas. Había un secreto enterrado en Nether Pitchford, y la señorita Marple acababa de rozar el borde con los dedos. La carta de Élise de Knightsbridge llegó más rápido de lo que la señorita Marple había previsto. El sobre era grueso, cremoso y perfumado ligeramente con bergamota y almidón, claramente obra de una asistente, eficiente y bien preparada. La carta era brief, pero su contenido era todo lo que necesitaba saber. A la boutique. Efectivamente, había vendido un abrigo rojo de lana hacía poco más de 2 semanas. Se había comprado en la tienda, en efectivo, sin nombre. Pero había habido una petición particular en el forro. Se había sustituido por uno de seda floral, uno poco común en ese estilo. Era, como decía la carta con delicadeza, una petición inusual para una clienta con gustos particulares. Y lo más revelador de todo era que la propia clienta había proporcionado la seda a la señorita Marple. Dobló la carta y la guardó en su costurero, debajo del dedal y las tijeras de bordar. Permaneció inmóvil un instante, con los ojos ligeramente antraserados. Una mujer que llega en un tren local, sin dejar rastro. Un abrigo cuyo forro tenía un toque característico, y un pueblo donde todos insistían en no conocerla. Cuando uno de ellos, al menos, la había ayudado a vestirse, se levantó y cogió su chal, pensando ahora en la señorita Leticia Sims. Había algo en su reacción al mencionar a Élise. No fue alarma. La señorita Sims era demasiado orgullosa para eso, sino reconocimiento, seguido de una rápida retirada. Tras la bravuconería, la señorita Marple atravesó el pueblo. Era temprano por la tarde, y el sol había atravesado la niebla persistente, calentando las piedras y proyectando largas sombras sobre los rosales y los muros del jardín. Los aldeanos estaban más tranquilos ahora, más cautelosos. La noche del asesinato había dado paso a la incomodidad de la incertidumbre. La gente ya no susurraba tan alto en la frutería, ni se quedaba esperando fuera de la tetería. El ambiente había cambiado. Anne llegó a la cabaña de Leticia y llamó con la firmeza de quien espera ser recibida. Tras una pausa, Leticia respondió, vestida con más sencillez esta vez, nada de terciopelo ni carmín, solo un cardigan azul pálido y una mirada de leve fastidio. Señorita Marple, espero no estar entrometiendo. Leticia dudó y luego se hizo a un lado.
Para nada, aunque debo confesar que estoy bastante cansada de hablar de la desafortunada mujer del abrigo rojo. Entonces, no necesitamos hablar de ella directamente, dijo la señorita Marple entrando. Las dos se sentaron una frente a la otra. Se sirvió el té una vez más, aunque el aire era notablemente más fresco. La señorita Marple observó el papel pintado, la repisa de la chimenea, la fotografía enmarcada de Leticia en el escenario en su juventud, con la mirada fija en una galería de admiradores invisibles, con la boca abierta en medio del Arián. «Tiene usted un gusto exquisito», dijo la señorita Marple, «sobre todo con las telas. Recuerdo sus bordados de la feria de la iglesia del año pasado, esas lilas, y no me olvides, Anne Leticia». Sonrió brevemente. «Es una de las pocas cosas que aún disfruto. Me pregunto», continuó la señorita Marple con suavidad, «si alguna vez se ha encontrado con un tipo de seda en particular. Una con estampados florales, quizá lila y gris, usada para el forro de un abrigo, como la tela que donó a la rifa del vicario hace unos años». La taza de té de Leticia tembló ligeramente cuando ella la dejó. «No veo qué relevancia tiene eso». «Me atrevería a decir que no», respondió la señorita Marple con voz serena. «Pero tengo razones para creer que el abrigo que llevaba nuestra pobre víctima tenía un forro de ese mismo material. Un chapeau difícil de encontrar por aquí». Leticia se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Tenía las manos fuertemente entrelazadas. «En ella lo buscó», dijo sin darse la vuelta. La señorita Marple esperó. «Primero me escribió una nota brief. Dijo que pasaría por el pueblo y quería vernos. Hacía años que no sabía nada de ella». «¿Y no se lo dijiste a la policía?» Leticia se giró entonces. Con expresión quebradiza, no sabía qué decir. «No la maté, solo pensé que todo se olvidaría, que iría y vendría, y que ahí se acabaría todo». La voz de la señorita Marple era suave, pero no lo fue. Leticia volvió a sentarse pesadamente. Antare se llamaba Marion Blanchard. «Fuimos artistas juntas hace años, antes de que todo saliera. Malan era brillante, pero imprudente. Nos robó el protagonismo en nuestra producción londinense. Al tener una aventura con el director, arruinó mis posibilidades. Y luego desapareció. ¿Y ella te contactó de la nada?» Leticia asintió. «Dijo que quería hablar. Dijo que era importante. Quería que nos reunimos en silencio, sin llamar la atención». La ayudé a disimular el abrigo, para que no la reconocieran. Le envié el forro, como una especie de rama de olivo, y se conocieron. No, iba a venir. Esperé, pero nunca llegó». La señorita Marple la miró atentamente. «Sí vino, señorita Sims, pero no a verla usted». Los ojos de Leticia brillaron, y por primera vez parecía realmente conmocionada. «No lo sabía. Te lo juro. Nunca la habían». La señorita Marple asintió con tono pensativo. «Entonces quizás alguien más lo hizo. Alguien que también la conocía. O quizás alguien que no quería que se revelaran sus secretos». Leticia miró hacia otro lado. Siempre tenía una forma de encontrar el punto más débil de la gente. Supongo que al final le pasó factura. Cuando la señorita Marple salió de la cabaña, el cielo estaba de nuevo nublado. El calorcito momentáneo se había desvanecido, y el viento había empezado a soplar entre los árboles que bordeaban el sendero de la iglesia. Caminó lentamente hacia la estación. Sus pensamientos se desarrollaban en tranquilo orden. La mujer de rojo era conocida, no públicamente, sino en lo más profundo, en privado. Leticia tenía vínculos con ella, pero no era una asesina. La señorita Marple estaba segura de ello, demasiado orgullosa, demasiado sujeta a las viejas reglas de decoro y moderación. Pero alguien más sabía que Marion Blanchard había regresado. Alguien que vio ese regreso como una amenaza. Al pasar por el cementerio, vio al reverendo Pargeter a lo lejos cuidando una hilera de narcisos cerca de la rectoría.
Él levantó la vista y la saludó con la mano, que ella le devolvió distraídamente, y entonces su mirada se desvió hacia el final del callejón, donde el joven Harold Finch hablaba con una mujer a la que no reconoció. La mujer llevaba un abrigo marrón, sin sombrero, y miraba constantemente por encima del hombro. Al ver a la señorita Marple observándola, se apartó rápidamente y desapareció entre los árboles. Más allá del campo de Cricketan, los ojos de la señorita Marple se entrecerran ligeramente. Los secretos salían a la luz, no solo del pasado, sino del presente. El tipo de secretos que si no se dijo costarían otra vida. El viento se levantó y algo en los huesos de la señorita Marple le decía que el pueblo no permanecerá tan tranquilo por mucho más tiempo. La mañana siguiente, el cielo sobre Nether Pitchforth había recuperado su familiar tono gris paloma, y las carreteras estaban resbaladizas por una llovizna de medianoche que había pasado sin estridencia. Era jueves, día de mercado, lo que significaba puestos a lo largo del césped, el olor a verduras frescas y el suave murmullo de una charla educada, interrumpido por el ocasional tintineo de las monedas y el crujido de las cestas de mimbre. Pero el ambiente no era el que debería haber sido. Había algo tenso tras las conversaciones, un silencio prolongado entre intercambios que nada tenía que ver con el tiempo. La mujer del abrigo rojo, Marion Blanchard, seguía siendo mencionada en voz baja, aún sin nombre oficial en los periódicos, pero su fantasma seguía presente. Ni siquiera los bollos de canela de la señora Fanshawe lograron distraer la atención de la creciente tensión que se cernía sobre el pueblo como una segunda niebla. A las 10:30, el silencio se quebró. Un grito sonó desde detrás del patio de la estación, agudo y repentino. Era un grito de verdad. Nada de los gritos dramáticos de un molde de pastel caído, ni de una pelea por el territorio de un puesto de mercado. Era algo más profundo, de pánico crudo. A la señorita Marple, de pie junto al puesto de miel, se giró de inmediato y echó a andar sin prisa, pero con un propósito inconfundible. Otros la siguieron en el reverendo Parcheter, de la panadería, la señora Dalrymple, con su bolsa de la compra medio llena, incluso el inspector Medlock, que acababa de salir del Rose y Ivy, encontraron la fuente en cuestión de segundos. Tras el seto que bordeaba la casa del jefe de estación, agazapado cerca de los contenedores de compost, estaba el joven Graham, el portero de 17 años. Tenía el rostro blanco como la leche y las manos le temblaban alrededor del mango de una pala oxidada. Estaba limpiando la pila de compost cuando descubrió un paquete enterrado en un pequeño bulto de lona atado con cuerda, con los bordes resbaladizos por la tierra húmeda. Alguien lo había escondido debajo de las cajas rotas y las manzanas podridas. Medlock ordenó a la multitud que retrocediera y desenvolvió el paquete con cuidado. Dentro había un bolso de mano, de cuero rojo desgastado, pero a todas luces caro. Su cierre era dorado. Y dentro había un espejo compacto, un peine, un pañuelo con las iniciales M&B y una fotografía doblada, arrugada por las múltiples manipulaciones. La señorita Marple se quedó justo detrás del inspector mientras él levantaba el contenido, sin apartar la mirada de la bolsa. El bolso de Marion Blanchard. Así que si tenía uno, murmuró Medlock, y alguien no quería que lo encontráramos. ¿Pero por qué enterrarlo?, preguntó el reverendo perplejo. Quizás para hacerla pasar por una vagabunda, dijo la señorita Marple, en voz baja, para borrar su identidad, para dar a entender que llegó sin nada y que no era nadie. Medlock asintió, frunciendo el ceño. Para ocultar lo que hubiera aquí. Sacó la fotografía y la desdobló con cuidado. Era una foto en blanco y negro, algo granulada. Mostraba a 3 mujeres en un escenario, vestidas con atuendos de ópera del brazo y con la cabeza inclinada, mientras cantaban. Una era
Letitia Sims. La segunda, inconfundable, era Marion Blanchard. ¿Y la tercera? ¿Quién es?, preguntó Medlock. Sosteniéndolo en alto, la señorita Marple se inclinó hacia adelante y parpadeó lentamente. Su voz era serena, pero pensativa. Creo que es Iris Denholm. Holmes era mezzosoprano, dijo la señorita Marple. Fue conocida brevemente en los circuitos londinenses. Su voz tenía una curiosa cualidad ronca. Se jubiló bastante joven. Hubo cierto escándalo. No hubo acusaciones, pero sí rumores. ¿Vive ella en el pueblo?, no respondió la señorita Marple. Pero creo que tiene una hermana que sí lo sabe. A Medlock la miró fijamente. ¿Quién? La señora Marple sostuvo su mirada. Señora Fanshawe, de Rossey y Ivy. El inspector se quedó inmóvil un buen rato. Luego dobló la fotografía con cuidado y giró sobre sus talones. La señorita Marple le siguió dentro del salón de té. El ambiente era animado y engañosamente alegre. La señora Fanshawe estaba de pie tras el mostrador, dirigiendo a sus asistentes. Con precisión experta, levantó la vista al entrar, secándose las manos con una toalla. ¿Más té, inspector? ¿O por fin ha avanzado algo? Medlock le tendió la fotografía en su rostro. Cambió apenas en un destello, un entrenamiento de los ojos, una vacilación en la respiración. Pero la señorita Marple lo vio. ¿Conoces a estas mujeres? La señora Fanshawe tomó la fotografía y la sostuvo como si fuera una polilla que alguna vez había sujetado con un alfiler y había olvidado Sidillo. Al fin, esa es Letitia Sims, como todos saben. Esa es Marion Blanchard. Y la tercera es mi hermana, tu hermana, dijo Medlock. Se hacía llamar Iris Denholm. Su nombre artístico era Iris Denholm. Cantó para la Compañía de Londres durante 6 años. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Y qué era Marion Blanchard para ella? La señora Fanshawe apretó los labios. Un rival. Why, una La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Marion vino a ver la señora Fanshawe? Creo que vino a vernos a todas, dijo la señora Fanshawe. Letitia, Iris y yo. Quería sacar a la luz el asunto, para enmendar las cosas quizás, o para reafirmar su superioridad. Anne siempre fue así. Ella te escribió, me llamó, desde un teléfono público en Barnston, dijo. Había encontrado nuestras direcciones y recordaba dónde estábamos. Dijo que quería vernos. Le dije que no vinieran, pero vino de todos modos, murmuró la señorita Marple. Sí, dijo la señora Fanshawe. Y ahora está muerta. La voz de Medlock se endureció y enterraste su bolso. A la señora Fanshawe lo miró fijamente. No lo hice. A la señorita Marple la observaba atentamente. No había miedo en su rostro. Solo Anne era manipuladora, dijo la señora Fanshawe. Destrozó a Iris quitó sus papeles. La saboteó a Iris, nunca volvió a cantar. Bebió hasta quedar en silencio y murió hace 5 años. Marion quería revivir el pasado, quizás atormentarnos de nuevo. Le dije que se alejara. Nunca la volví a ver. ¿Y el bolso? Alguien más ocultó eso, dijo con firmeza. A la señorita Marple la creyó Anne, pero la fotografía había abierto una puerta. El regreso de Marion había sido más que una simple nostalgia o incluso venganza. Había llegado a esta aldea con un propósito, y alguien la había detenido antes de que pudiera cumplirlo. En esa noche, la señorita Marple caminó lentamente a casa. Su mente trabajaba en silencio, como siempre. Pensó en las mujeres de la fotografía en 3 vidas, que una vez estuvieron entrelazadas por la música, el ego y la ambición. Quedaban 2. Letitia mintió y luego admitió su conexión. Intentó distanciarse, pero la fotografía delató su historia y alguien se había tomado la molestia de enterrar ese bolso en Trace. Cruzó con Harold Finch por el camino, solo otra vez, paseando bajo el viejo sauce, junto a la vicaría. Él tenía la cabeza gacha y no la vio Anne.
La señorita Marple hizo una pausa. La mujer del abrigo marrón no había aparecido. Anne, y el horario sigue abierto para el tren equivocado. Lo sintió entonces. No era una revelación, todavía no. Pero ese cambio. El rompecabezas había dado vueltas en sus manos, y las piezas de las esquinas empezaban a encajar. ¿Qué había venido a decir Marion Blanchard? ¿Y a quién? El sol salió tarde a la mañana siguiente, como si tanteaba el aire con cautela, indeciso sobre si comprometerse del todo. En Nether Pitchford, la desconfianza aún no había llegado, aunque los puestos del mercado habían cerrado y las campanas de la iglesia tañían a tiempo. El pueblo se había replegado hacia adentro. Las puertas se cerraron más rápido. Las ventanas que antes se mantenían abiertas para la brisa y el canto de los pájaros ahora permanecían cerradas. Incluso los niños jugaban más tranquilos. El nombre de Marion Blanchard aún no se había pronunciado en público, pero tras el descubrimiento de su bolso enterrado y la fotografía que la vinculaba con la señorita Sims y la señora Fanshawe, el pueblo había empezado a respirar de otra manera. Era como si todos reconocieran que el pasado se había escondido justo bajo sus pies y que pisaban tierra firme. La señorita Marple, por su parte, había pasado la mañana repasando sus notas. No eran formales, no como un investigador policial que recopila archivos. Eran, en cambio, observaciones silenciosas, fragmentos de diálogo, pausas recordadas, miradas inexplicables. No necesitaba declaraciones ni pruebas, necesitaba ver lo que la gente intentaba ocultar. Había demasiadas versiones de Marianne, la coqueta, la soprano, la rival, la manipuladora, la mujer herida que buscaba la reconciliación. En algún lugar de todas esas máscaras se escondía la razón de su muerte, y la señorita Marple ahora sospechaba que la respuesta no estaba en lo que Marianne había hecho hacía mucho tiempo, sino en lo que había descubierto más recientemente. Estaba sentada en su salón, tomando té, cuando se le ocurrió una idea, no una teoría, sino una manera de demostrarla. Algunas verdades no se podían extraer con lógica. Había que sonsacarlas, invitarlas a la luz. Así que cogió su abrigo, se abrochó el broche y cruzó el prado hacia el Rose y Ivy. Esta vez, la señora Fanshawe no estaba detrás del mostrador. En su lugar, su sobrina Clara, una joven brillante que había regresado de la universidad, servía pasteles y manejaba la caja. «Está arriba», dijo Clara, encogiéndose de hombros discretamente. Dijo que le dolía la cabeza. Han, la señorita Marple, le dio las gracias. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la mesa de la esquina, donde Leticia Sims estaba sentada sola, tomando café y comiendo su tostada en pequeños y cuidadosos bocados. «Señorita Sims», dijo suavemente la señorita Marple, «¿puedo sentarme?» Leticia asintió, un poco cautelosa. «Estaba pensando», dijo la señorita Marple, «en el viaje de Marion. Hasta aquí debió de estar muy decidida a venir, a pesar de saber que no sería bien recibida. Me pregunto qué esperaba encontrar». Leticia torció la boca. «Perdón, quizás. Odraman siempre necesitaba público. Llevaba algo consigo», continuó la señorita Marple. «Algo que nunca llegó a entregar, no en su bolso, pero algo que descubrió. O quizás algo que oyó por casualidad. Me pregunto si fue eso lo que la mató». Leticia palideció un poco. «Dijiste que la envenenaron, ¿verdad?» La señorita Marple la miró con dulzura. «Nunca dije cómo murió». El tenedor de Leticia tintineó contra el plato y luego se detuvo. Pasó el momento. Anne se recuperó. «Debiste...» «Lo supuse. Es el tipo de cosas que dice la gente». La señorita Marple sonrió levemente. «Pero usted siempre ha tenido una memoria aguda, señorita Sims. No es de las que confunden lo que se dijo con lo que uno se dice». Los dedos de Leticia se cerraron sobre su taza de café. «¿Qué insinúas?» «Nada en absoluto», dijo la señorita Marple levantándose. «Solo que a veces no son los viejos pecados los que pagamos, sino los nuevos». Anne dejó que Leticia terminara de desayunar
y regresó lentamente a la vicaría. El reverendo Pargeter podaba sus setos con delicadeza, cortando los brotes primaverales como si no quisiera herirlos. Buenos días. El vicario dijo: me gustaría saber si podría tomar prestado su jardín durante 1 hora, más o menos esta tarde. Parpadeó. Mi jardín. Creo que es hora de que todos nos sentemos juntos y recordemos a nuestra amiga Marion. Verás, he estado pensando en sus últimos momentos, y creo que ahora entiendo con quién se reunía y por qué no se fue. El vicario. ¿Qué hacía? Tiempo que había aprendido a no cuestionar los instintos de la señorita Marple. Simplemente asintió. Hace tarde. Organizó la reunión. Era pequeña, solo Letitia Sims, la señora Fansawe, el joven Harold Finch, Albert Withers, el portero y, por supuesto, el inspector Medlock. La señorita Marple los invitó uno por uno, con sonrisas y palabras amables. Ninguno se negó a nada. Las 3, el grupo se reunió en el jardín del vicario, a la sombra del viejo tilo. Las sillas se dispusieron en semicírculo. Se sirvió el té. La señorita Marple esperó a que todos estuvieran instalados antes de empezar. Gracias por venir, dijo, con una voz tan suave como la brisa que susurra entre las hojas. Siempre he creído que los misterios se comprenden mejor, no a través de declaraciones y archivos, sino a través de personas sentadas juntas y en silencio. Verá, Marion Blanchard vino aquí por una razón. No vino solo a ver a viejos amigos, sino porque había aprendido algo que a alguien le daba mucho miedo. Anne hizo una pausa y observó los sutiles cambios en la expresión en la garganta de Leticia. Se tensó. La barbilla de la señora Fanshawe se levantó. El pie de Harold golpeó el suelo. Llegó antes de lo que muchos creían, a las 5:09 de la tarde, no a las 6:17. Por eso no dejó rastro en la taquilla. Pero aún así se dirigió a la estación, quizás para esperar a alguien, o quizás para confrontarlo. Nadie habló. La señorita Marple continuó. Su bolso, que alguien enterró detrás de la estación, contenía una fotografía, y esa revelaba conexiones entre ella y 2 mujeres de este pueblo. Pero lo que no revelaba es lo que Marion podría haber descubierto desde su regreso. Anne volvió la mirada hacia Harold. Has estado muy nervioso, Harold, y creo que ahora entiendo por qué. No solo tenías miedo de que te culparan, tenías miedo porque viste algo, ¿verdad? Harold palideció. No fue mi intención. No estaba espiando. Solo estaba cerca de la estación, caminando. ¿La viste conocer a alguien? Asintió lentamente. Detrás de la estación, cerca del cobertizo. Pensé que solo era una charla, pero parecía molesta. Alzó la voz y la otra persona llevaba algo en la mano en termo, creo. A la señorita Marple se volvió hacia Letitia Sims. Me dijo que no vio a Marion, pero sabía que había sido envenenada. Me lo dijo en la tetería. La policía nunca reveló ese detalle. Leticia guardó silencio. Annie, el té que tomó Marion era de la tetera de la estación, ¿no? Pero el término el que vio a Harold era tuyo, ¿verdad, Letitia? Leticia se levantó de repente, la silla rozando el césped. Iba a exponer el romance de Iris, no solo el antiguo con el director, sino algo peor, algo que Iris hizo para progresar en su carrera. Guardaba cartas. Anne. Marion dijo que las publicaría. Arrastraría el nombre de Iris por el suelo, incluso muerta. Y tú intentabas protegerla, dijo la señorita Marple en voz baja. A tu amiga. A tu recuerdo de ella. Era todo lo que tenía, susurró Letitia. Cuando Iris murió, guardé sus secretos. Pensé que Marion había venido a sanar. Pero no quería atención. Quería que el mundo supiera que había ganado. Se rió cuando le di el té. Gizio, por fin, había hecho algo útil. El inspector Medlock se puso de pie lentamente. Letitia no se resistió. Se giró, con la mirada fija en la fotografía que sostenía la señorita Marple. Enterré la bolsa, dijo. Después me entró el pánico. ¿Que si la borraba?
Se acabaría todo, pero no había terminado. Todavía no, Mientras se llevaban a Letitia, la señorita Marple permaneció sentada en silencio, con el té enfriándose en sus manos. La verdad, como siempre, había esperado en silencio, hasta que alguien escuchó con suficiente atención para oírla. Y la señorita Marple había escuchado en el jardín del vicario. Se vació lentamente después de que se llevaron a Letitia Sims. Nadie se quedó allí. Las conversaciones eran en voz baja, la mirada baja, e incluso la brisa parecía vacilar al pasar entre los setos. Nether Pitchford había presenciado, una vez más, cómo se desvelaba una verdad anuna que se asentará en los huesos del pueblo, como la lluvia en la tierra, alimentando recuerdos que luego se convertirían en susurros, advertencias y relatos. La señorita Marple permaneció sentada bajo el tilo. No se regodea. No sonrió. No había ninguna victoria en ver aflorar el dolor, solo la serena claridad que esperaba en momentos así. El mal, en su experiencia, rara vez se manifestaba con florituras. Avanzaba con suavidad, oculto tras el dolor, la costumbre y esa desesperación que la alta sociedad intentaba ignorar. El inspector Medlock regresó tras ver a Letitia, escoltada sana y salva hasta Beldingford. Se reunió con ella bajo el árbol, se sacudió algunos pétalos de la manga antes de acomodarse en la silla frente a ella. No sé si debería estar impresionado o avergonzado. Dijo: «Ya lo veías venir, ¿verdad?» «No, no todos», respondió la señorita Marple, con suavidad, pero lo suficientes. Asintió lentamente. Veneno en un termo en un bolso enterrado. Una fotografía con demasiados secretos. Supongo que subestimé el poder de las viejas heridas. Aunque como todos, dijo, sirviéndose el último sorbo de té. Nos gusta pensar que el tiempo mitiga el dolor, pero solo lo disimula. Como el líquen sobre una piedra, Medlock se recostó. Todavía no lo puedo creer. La señorita Sims siempre parecía tan contenida. Lo era, dijo la señorita Marple. Demasiado se había entrenado durante años para mantener la compostura. Ese tipo de control, cuando se le fuerza, puede volverse peligroso. Han la miró, observándola como si fuera una flor inusual. «Why, ¿cómo lo supiste? Lo del termo». «Lo del motivo no lo sabía», respondió. La mención del termo por parte de Harold fue clave. Al darme cuenta de que Marion no había llegado a las 6:17, tuve que preguntar por qué se había dejado el horario. Alguien quería que la investigación se centrara en un tren que nunca tomó. Ese alguien sabía lo que hacía. En ella hizo una pausa. Letitia mintió sobre no haber visto a Marion. Luego reveló el método de muerte, algo que nunca se había compartido. Y ella era la que más tenía que perder emocionalmente. Proteger el legado de su amiga, preservar su propio orgullo. Por eso se derrumbó tan rápido al recordar la fotografía. Sabía que todo estaba a punto de desmoronarse. Medlock se frotó la mandíbula pensativamente. Tú hiciste que la prueba sucediera. Creé un espacio donde la verdad pudiera entrar. Le corrigió. Se rió suavemente, y yo creía que yo dirigía esta investigación. Los ojos de la señorita Marple brillaron, pero su voz se mantuvo suave. Lo era, Sam. Pero a veces las investigaciones necesitan una sala más tranquila. Se quedaron en silencio un rato. La aldea, más allá de los setos, empezó a despertar de nuevo, lentamente, como un cuerpo que despierta, inseguro de sus propias fuerzas. La vida siempre volvía. Con el tiempo, ¿irá a prisión?, preguntó Medlock finalmente. Eso lo decidirán otros, dijo la señorita Marple, aunque sospecho que el jurado se apiadó. No fue por malicia, sino por miedo. La tragedia es que si Marion hubiera venido con paz en el corazón, nada de esto habría sucedido. Pero me temo que vino con fuego. ¿Quería hacerles daño? Sir, recordá. Controlar la narrativa. Siempre fue así. Medlock se levantó. Bueno,
Voy a redactar mi informe. Me has dejado con mucho que explicar. La señorita Marple sonrió. Solo recuerden que la verdad no siempre se encuentra en las huellas dactilares. A veces se encuentra en lo que la gente no dice y en cómo lo dice. Él asintió y la dejó debajo del árbol más tarde esa noche. La señorita Marple regresó a su tranquila cabaña. La tetera estaba hirviendo y una pequeña cena estaba servida. Abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco, ahora impregnado del aroma terroso de la lluvia reciente. Se sentó en su escritorio y volvió a sacar el horario del tren. Había cumplido su propósito, engañosamente simple, una distracción que ocultaba algo más importante. Lo cerró y lo guardó en el cajón junto a sus tijeras y sus paquetes de semillas. Luego tomó un pequeño libro de Salmos y leyó en voz alta un solo versículo antes de dejarlo con cuidado. A Marion Blanchard había sido una mujer de talento, ambición y ferocidad. En otra vida podría haber envejecido con gracia, contando historias de triunfo en lugar de avivar viejas amarguras. Pero llegó a Nether Pitchford portando verdades como armas, y alguien, demasiado agobiado para soportar el peso de la historia, contraatacó. La señorita Marple creía en la justicia, sí, pero también creía en su tristeza. No hubo ganadores. En esta historia, solo la aleccionadora constatación de que el pasado nunca permanece enterrado del todo. Aguarda en áticos, en armarios, en cartas antiguas y fotografías desteñidas, listo para despertar de nuevo cuando unos pasos crucen el umbral del recuerdo afuera. El pueblo se preparaba para la noche, las lámparas brillaban tras las cortinas de encaje, y el aroma a carne asada flotaba en el aire. Un perro ladró una vez, y luego se quedó en silencio. Y en la paz de su pequeño salón, la señorita Marple cerró los ojos por un momento. Un rompecabezas más completo, una sombra más se levantó. Los días siguientes transcurrieron con el ritmo pausado de un pueblo que recupera la respiración. Nether Pitchford, a pesar de su apariencia tranquila, no era inmune al escándalo, pero estaba profundamente comprometido con la idea de que con el tiempo todo podría volver a la normalidad. Anne Letitia Sims fue trasladada a Wallingford a la espera de la investigación. El periódico local publicó un artículo modesto 2 días después, justo debajo de una columna sobre la aparición de primavera y la jubilación del jefe de correos. Evitaba palabras como asesinato y veneno. En cambio, se refería a un trágico malentendido entre antiguos conocidos, y cerraba con una cita del inspector Medlock, agradeciendo al público su cooperación y discreción. No hubo historias de seguimiento a la señorita. Marple sospechaba que esto no se debía solo a la influencia del inspector, sino también a la de la señora Fanshawe, quien, con su tacto habitual, logró desviar la conversación pública hacia las recetas, la ropa de cama de primavera y la esperanzadora llegada de nuevos turistas en junio en la cabaña de Letitia. Cerró sus puertas el fin de semana. Las rosas, antes podadas y cuidadas con esmero, empezaron a enroscarse en los aleros sin orden. Algunos niños se retaban a mirar por la ranura del buzón, pero nadie se atrevía a entrar. El tiempo, con su lentitud y persistencia, reclamará el espacio en el Rosey y Ivy. Clara ahora se encargaba de la mayor parte del negocio, mientras que su tía pasaba más tiempo arriba. La señora Fanshawe ahora era más tranquila, menos brusca en sus comentarios, más generosa con sus bollitos. Cuando alguien le preguntaba por su hermana Iris, respondía con amabilidad, como si desempolvó un recuerdo ya borrado. Cantaba de maravilla, le dijo una vez a la señorita Marple, incluso cuando todo se desmoronaba. Lo había olvidado Anne, hasta que llegó Marion. A la señorita Marple asintió, pero no dijo nada. Algunos recuerdos, como ciertas habitaciones de casas antiguas,
Era mejor dejarlos en el olvido sorprendente. Harold Finch se convirtió en una especie de héroe menor, aunque no había intervenido en la resolución del caso. Su relato del termo y su nerviosa honestidad resultaron vitales. La señora Dalrymple empezó a guardar los mejores cortes de carne para su madre. El reverendo Pargeter se aseguraba de saludarlo por su nombre, y los chicos que antes se burlaban de él, ahora lo invitaban a patear un balón o a arreglar la cadena de una bicicleta. Para Harold, que había pasado gran parte de su vida a medio invisible, fue como descubrir que, después de todo, el mundo tenía límites. En la vicaría, el sermón dominical se pronunció con una cuidadosa combinación de consuelo y cautela. El reverendo Pargeter eligió la parábola del buen samaritano, recordando a su congregación que la misericordia no es lo mismo que el olvido, y que la bondad, incluso ante la traición, no es debilidad, sino fortaleza. Los bancos estaban más llenos de lo habitual en su cabaña. La señorita Marple volvió a su costura, a su jardín, a sus tés. Su vida había cambiado muy poco en apariencia, pero el caso de Marian Blanchard había dejado huella no en el drama, sino en los sutiles cambios en la imagen que se le tenía. La gente todavía la llamaba querida Jane, todavía le ofrecían mermelada en la fiesta de verano, todavía le preguntaban por su traumatismo, pero sus miradas se detenían un instante más cuando ella entraba en una habitación. Ahora sabían, como un hecho y no solo como una leyenda del pueblo, que la señorita Marple veía cosas que otros pasaban por alto. Anne recibió una breve carta del inspector Medlock. 3 días después, su perspicacia, una vez más, resultó invaluable. Si alguna vez me encuentro desconcertado en Wallingford, le enviaré un horario y una taza de té, y esperaré instrucciones en la señorita Marple. Sonrió al doblar la carta. La colocó entre otras similares, cuidadosamente apiladas en un pequeño cajón cerca de su escritorio. Una mañana, mientras encabezaba las dalias, recibió la visita de la joven Clara Dula Titiria. Clara había venido con una latita de galletas y una pregunta. ¿Crees que la señorita Sims será declarada culpable?, preguntó en voz baja a la señorita. Marple se detuvo con sus tijeras. El tribunal decidirá, dijo. Pero creo que, si se dice la verdad con franqueza y delicadeza, el jurado comprenderá el dolor que hay detrás de la acción. Letitia no fue cruel, simplemente estaba abrumada. Ella siempre parecía tan orgullosa. El orgullo, dijo la señorita Marple. Cortar una flor puede ser muy peligroso cuando se rompe. En Clara se quedó a tomar el té. Hablaron de otras cosas. Recetas, libros, las travesuras del nuevo gato del vicario. Y cuando se fue, la señorita Marple la observó marcharse con una especie de cariño silencioso. En el pueblo estaría bien. Había sido herido, sí, pero no destrozado. Nether Pitchford había superado escándalos antes, y volvería a hacerlo. Pero esta vez, la herida había expuesto no solo un crimen, sino una historia. La historia de mujeres agraviadas, de decisions tomadas en silencio y de amistades torcidas por el tiempo. Con la llegada de mayo y junio, y la primavera floreció de nuevo, se colocó discretamente una pequeña placa en la sala de espera de la estación. Era sencilla y discreta, justo debajo del mostrador de horarios. En memoria de Emma Bean, sin fecha, sin nombre completo. Pero quienes necesitaran saberlo, lo entenderían. La señorita Marple pasó por allí una mañana camino de recoger un paquete. Se detuvo un momento, asintió con la cabeza y continuó su camino. En su corazón no guardaba amargura, solo un dolor silencioso por lo que podría haber sido si la verdad hubiera llegado antes o con más gentileza. Pero, como solía decir, la verdad llega a su debido tiempo, y cuando lo hace, trae paz. Y en Nether Pitchford, al menos por ahora, la paz había regresado.